El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: «Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá». Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: «Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras». Es palabra del Señor. Hace unos años atrás, más o menos los años 50 del siglo pasado, ¿no? Se empezó a debatir mucho en la Iglesia qué era lo esencial del catolicismo, del cristianismo. ¿A qué venía esa pregunta? Bueno, porque se hablaba mucho de que la Iglesia necesitaba una reforma interior, una reforma interna. Y bueno, habría que, cuando se hace una reforma, es volver a recuperar la forma. Es como una casa antigua que le han ido agregando piezas, tabiques, puertas, ventanas, anexos, y quieren volver a recuperar como era en sus principios. Entonces hay que sacarle los agregados un poquito posteriores, ¿no? Entonces, cuando uno quiere reformar y volver a lo esencial, la pregunta fundamental es: ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo que viene de Cristo? Recuperar la pureza original, por así decir, ¿no? Entonces hay que distinguir entre lo esencial y lo accidental, Entonces, volviendo a sus fuentes, la Iglesia siempre se renueva, volviendo a sus fuentes más auténticas y más puras. Es como cuando uno se muda. Cuando uno se muda se da cuenta de todas las cosas que amontonó y no sirven, y que las guardó por las dudas. Y le da pena tirarlo, pero cuando se muda se da cuenta que hay que llevar lo esencial: el juego de mueble, el juego de comedor, la vajilla, etcétera. Y las demás cosas, esto no las necesitamos en la familia para seguir viviendo. Habría que dedicar un poquito más de tiempo para explicar cómo la Iglesia se puede reformar, volver a su fuente, recuperar su imagen más pura, recuperar la de los tiempos apostólicos o de sus mejores épocas, por así decir, que está expresada en sus santos, en sus doctores, etcétera, en los personajes que mejor la expresaron y la reflejaron. En esos tiempos surgieron varios congresos, libros, estudios, cuyo tema central era la esencia del cristianismo. Y es una pregunta que nos tenemos que hacer todos y siempre, y en todos los tiempos y todas las personas: ¿qué es lo esencial del cristianismo? ¿La moral? No. ¿El bautismo? No. ¿Venir a misa el domingo? No. Pero todo eso no pertenece al cristianismo, sí. Pero si vamos a lo esencial, de donde brota y surge todo, Jesús ya, se puede decir, nos dio en 3 clases, teórico-práctica y una práctica-práctica, una síntesis, un curso intensivo, les dio los apóstoles, sobre lo que iba a ser el cristianismo.
Fíjense, el domingo pasado meditábamos sobre ese conocido texto que dice que Cristo los llevó a Cesarea de Filipo, o sea, los sacó de Israel, los llevó a un pueblo, una ciudad que era la mayoría pagana. Quiso un poco desconectarse de tantas demandas de su pueblo. Y se acuerdan que pregunta, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa pregunta era muy importante. ¿Quién dice los hombres? Unos que Elías, no. Otro que San Juan Bautista, tampoco. Uno de los profetas, tampoco. O sea, nadie acertó de lo que decía la gente. Jesús llevaba 3 años enseñando. Es decepcionante realmente, pobre Jesús. Le pregunta, ¿y ustedes? Va a fundar la iglesia, le quedan 6 meses a Jesús, más o menos, de vida. ¿Y ustedes? Y contesta Pedro. Menos mal que no contestaron uno por uno los otros 11, no sé qué hubieran dicho. Pero Pedro, ¿se acuerdan que acertó y dijo una fórmula genial? En 2 palabras dijo todo. ¿Quién es Jesús? Y Jesús lo aprueba con felicitaciones, porque le dice, bienaventurado Pedro, acertaste, pero esto no nació de por ser el más avispado de todo, el más inteligente, el que más aprovechó, sino te lo reveló mi Padre. Y ahí lo nombra Papa. Tú eres Pedro, la piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no lo vencerá. O sea, es como si le dijera a Pedro, bueno, una vez que descubriste, y se supone que esto le sirvió a todos, quién es Cristo en realidad, quién es realmente Jesús, que es el tema central del cristianismo, esencial del cristianismo es Jesús. Entonces te voy a nombrar, tú eres Pedro, la piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo nombra Papa, vos vas a ser la cabeza, el responsable, mi vicario. Ahí lo nombra, todavía no toma posesión, va a tomar posesión después de Pentecostés. Por ahora está Jesús, pero ya está nombrado. Y Pedro va a ser piedra, y Pedro va a ser lúcido, por así decir, pero gracias a Jesús, mi Padre te lo ha revelado. Y yo edificaré mi iglesia sobre esta piedra. Yo te voy a hacer piedra, yo te voy a hacer lúcido cuando tengas que enseñar a la iglesia y fuerte contra el enemigo. El poder del infierno, de la muerte, pero significa de todos los demonios juntos, todo el infierno. Eso ningún hombre lo puede. Entonces, como estuviera ahí la primera, por así decir, lección. ¿Qué es lo esencial del cristianismo? Primer gran tema, o el central, Jesucristo. ¿Qué es un cristiano? El que adhirió a la persona de Cristo. ¿Por qué? ¿Por quién es? Es el Hijo de Dios y es el Mesías. Eso es lo esencial del cristianismo. No quiere decir que lo otro no, pero esto es la base de la enseñanza de Cristo. Si yo adhiero a lo que llamamos toda la enseñanza que está en el credo, si yo adhiero a los 10 mandamientos, si yo reconozco el valor de los sacramentos, es porque lo enseñó Cristo o porque son la prolongación de Cristo los sacramentos. Pero siempre terminamos en el origen, en la fuente, en el fundamento, que es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento, ya está puesto, dice San Pablo, es Jesús. Por eso ser cristiano no es ser amigo del cura, les aviso. Yo, sí, este chico se crió con los curas, sí, y es un malandra ahora, pero no se crió con Jesucristo. Por más que sean amigos del cura, haya estado en la casa, lleven a las hermanitas de la caridad a hacer apostolado. El otro día me visitó, el año pasado, una familia pariente del Papa Luciani, del mismo pueblo, el mismo apellido, no sé qué partido, abuelo, segundo, no sé qué era. Pero no importa que seas sobrino o nieto del Papa Luciani, Juan Pablo I. No interesa eso. O sea, no es adherir a lo humano de la iglesia, sino a Cristo. Eso es ser cristiano. Es adherir a Cristo incondicionalmente. Y a lo que enseñó Cristo, incondicionalmente. No porque me guste, me convenga, sea fácil, esté de acuerdo a la mayoría de lo que piensan hoy, las Naciones Unidas, qué sé yo, las últimas modas intelectuales, ideológicas, de acuerdo al mundo. No, porque lo enseñó Jesucristo.
hay que decir como San Pablo, yo sé en quién me he confiado. Primera lección, por así, sí, primer tema. Segundo tema es el de hoy. Segunda lección, se puede decir. Jesús comenzó a anunciar que debía ir a Jerusalén, sufrir de parte de toda la jerarquía, ¿no? Los ancianos es lo mismo que presbítero y ancianos es lo mismo. Eran las personas de más jerarquía, de más autoridad en Israel. Los sumos sacerdotes, o sea, los que habían presidido durante algún tiempo el Sanedrín, o sea, la autoridad más alta sacerdotal. Los escribas, los teólogos, o sea, los que tenían más autoridad. Ellos me van a condenar a muerte, pero voy a morir y resucitar. Fíjense entonces, por así decir, este texto es la continuación del anterior. Y hay textos que, fíjense, en San Mateo, San Marcos y San Lucas, llaman sinópticos porque los tres cuentan lo mismo, o casi lo mismo, aunque a veces alguno una frase de Cristo o un pequeño episodio lo cuente en otro lugar. Esos tres evangelistas van a ver que son paralelos, casi con las mismas palabras. Pero a veces hay episodios o frases de Jesús que están en un evangelio o en otro en distinto lugar. Es un tema para especialistas. Pero en este caso, el episodio anterior, y lo que viene, que es la transfiguración, muy conocido y que tiene su fiesta propia, están exactamente en el mismo orden en los tres evangelistas con las mismas palabras. O sea, es un bloque histórico. Bueno, fíjese, segunda lección, tengo que morir. Voy a tener que padecer de quien menos se lo espera. Es como si, y fíjense San Pedro lo que les dice, Dios no lo permita, Señor, no sucederá. Lo comenzó a reprender. Es San Pedro, que le acaban de felicitar por lo que ha dicho, parece que, pero Jesús le aclaró, eso no viene de vos, te lo inspiró Dios. Pero parece que él no estaba del todo convencido, no se dio cuenta de lo que le decían, y ahora se siente con autoridad para reprender a Jesús, lo corrige. Eso no va a ocurrir, empezó a reprender a Jesús. Jesús le dice una frase muy dura, y que en San Marcos, el evangelista San Marcos, todo lo que cuenta es lo que San Pedro predicaba, por eso es muy importante los temas de San Pedro en San Marcos. Y dice San Marcos que Jesús, un detalle, ¿no? Dice, mirando a los apóstoles, los 12 de frente, se ve que los tenía ahí sentados en semicírculo, los tenía ahí, mirándolos, les dijo esta frase, apártate, ve detrás de mí, Satanás, tú eres un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Le dice las mismas palabras, exactamente, que le dijo al demonio, cuando lo tentó en el desierto al comienzo de la vida pública. Apártate, Satanás, va de retro. La misma palabra. Es como decirle, así como el demonio me vino a tentar después del bautismo, al comienzo de la vida pública, ahora vuelve. En realidad siempre anduvo dando vueltas, ¿no? Y ahora vuelve y le dice de nuevo lo mismo, apártate, Satanás. O sea, así como Satanás quiso frenarle la obra a Cristo, pero la verdad es que no iba a poder. Ahora quiere frenar la obra de la iglesia. Tú eres Pedro, la piedra. Está fundada la iglesia, ya está en semilla. Y entonces Satanás, ¿a quién le quiere pegar? A Pedro. Y en la pasión, ¿qué le va a decir Jesús? Pedro, Satanás te busca para zarandearte como el trigo. A vos te busca. ¿Por qué? Porque vos sos la cabeza, vos sos Pedro, la piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es bravo el demonio. Se le anima a Jesús, se le anima a la obra de Jesús. Imagínense a nosotros. Entonces acá hay como una segunda lección, se puede decir, en esta especie de curso acelerado sobre cristianismo, lo esencial del cristianismo. Esta segunda lección es como si se pudiera resumir así. Esta iglesia que yo voy a fundar, yo la voy a iluminar, mi padre o yo es lo mismo, yo la voy a hacer fuerte. No por eso va a estar exenta de los acosos del demonio. San Agustín decía todo genialmente, dice así, el hombre y la iglesia, dice, van caminando hacia Dios, hacia la eternidad, va marchando, dice,
entre los consuelos de Dios y las tribulaciones del mundo. La iglesia peregrina, va caminando, va peregrinando, entre los consuelos podríamos agregar las iluminaciones, la ayuda de Dios y las tribulaciones, tentaciones, acosos, acusaciones. Demonio significa Satán, significa acusador, el que nos está constantemente complicando la vida, enredándonos, apartándonos del camino. Pero la iglesia va peregrinando. Entonces, la condición de cristiano es esta. Y dice Jesús, el que quiera seguirme, renuncie a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Como diciendo, para seguir a Cristo, vamos a tener que pasar por luchas, combates espirituales se llaman, ¿no? Tribulaciones, cruces, y aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Hay un malentendido que se difunde y lo difunde el otro entre tantas cosas que hace, ¿no? Un malentendido que se repite en la historia desde hace siglos y siglos, y es que la Iglesia no quiere que el hombre sea feliz. Quiere que el hombre sea infeliz. Por eso predica la penitencia, el dolor, la tristeza. Hoy creo que llaman almas, personas nocivas, no sé cómo está de moda esas palabras. Personas que te amargan la vida, que eso es ser cristiano. No tiene nada que ver con el cristianismo. Sobre esto hay películas, hay novelas, he escuchado conferencias, he escuchado este discurso muchísimas veces por todos lados. San Juan Bosco dice a los jóvenes, es una de las tentaciones principales con que el demonio aparta a los jóvenes. ¿Querés ser cristiano? Vas a ser infeliz. ¿Quién no quiere ser feliz? Es exactamente al contrario, ¿no? Es el tema de la famosa película y novela El nombre de la rosa y la famosa serie de Dan Brown, El Código Da Vinci y todos los demás que fueron súper bestseller en todo el mundo. El tema central es ese. Es una gran mentira, una obra más del otro, que nos quiere decir, es una mentira, es exactamente al contrario. Ya Jesús lo va a aclarar. Segundo cuadro entonces, ser cristiano es esto, no es buscar ni la cruz por la cruz, sino buscar a Cristo. Y si Cristo, buscar a Cristo y seguir a Cristo de cerca significa la cruz, no me interesa, es como el andinista. El andinista quiere la cumbre, pero la cumbre significa entrenamiento, sacrificio, régimen de comida, privaciones, esfuerzo para subir la montaña, y está ya 10 minutos, saca fotos, filma un ratito y se baja. Y tanto esfuerzo para un ratito. Y el andinista le dirá sí, por algo que incluso pasa, y le dirá sí, vale la pena. Pero no es que busque el sacrificio, las renuncias, etcétera, por sí mismas, sino que esa la soporta. Como un enfermo soporta un tratamiento odioso, doloroso, porque ¿qué quiere? La salud. ¿El cristiano qué quiere? No desconectarse, no desprenderse de Cristo. Si viene la cruz, no me importa. Si vienen renuncias, penalidades, incluso la muerte, un cristiano diría, no me importa. Hay algo más grande detrás de lo que yo estoy. Segunda, entonces, gran lección. Tercera gran lección. Dice Jesús, el que quiera seguirme, fíjense, esa palabrita es muy importante, el que quiera. Jesús no obliga a nadie, ni Dios obliga. La libertad es eso, Ni Dios me obliga, si no nos obligaría a todos. Por decir así, al sol lo obliga a salir todos los días, a iluminar, a quemar, a calentar. A las plantas, por así decir, las obliga, porque no tienen posibilidad de negarse por su ley física. Pero a nosotros no, esa es la diferencia. El que quiera. Si no quiere, no hay problema. ¿Se acuerdan? Le dijo a los apóstoles hace poquito, ¿ustedes quieren irse? Váyanse. Lo que hace el cristianismo, lo que hace Cristo es invitar. Fíjense que compara Jesús el cristianismo a la invitación a un banquete de bodas. Es un honor, es un gusto que uno le invite a una fiesta de bodas, suelen ser fiestas lindas. Más porque son amigos, conocidos, me encuentro con otros amigos, todo está rodeado de ese clima, ¿no?
Pero uno puede decir no puedo ir o no quiero ir. Puede negarse, sí. No van a dejar de casarse ni festejar por eso. Dios no va a dejar de ser lo que es, ni perder un ápice de su felicidad porque se condena el mundo entero. A Dios no le hacemos nada, no le quitamos nada. Fíjense el que quiera seguirme. Hoy nos gusta tanto la libertad. Se ha hecho una palabra mágica y ya ha sido inflada hasta casi al infinito. En nombre de la libertad el hombre hoy se proclama creador. Vieron que todo se construye hoy, esa palabra mágica. Hay que construir ciudadanía, hay que construir. Todo se construye, es una mentira, es una falsedad, es una mentira más del otro. Hay cosas que el hombre no construye, su sexualidad no la construye, me la dio Dios. Entonces, fíjense hasta dónde la libertad del hombre está inflada, otra gran mentira del otro, como lo engañó San Pedro. Pero hay que darse cuenta. El que quiera seguirme. Fíjense lo que es la invitación. Entonces, Jesús compara siempre la invitación a seguirlo, un acto libre, como diciendo, los invito a un gran banquete, en que uno tiene que ser muy tonto de renunciar a él. Y lo que sí da Jesús son razones. Hay buenas razones, sí. Y las da acá. Le dice, el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, la vida la apreciamos todos. La felicidad, vida y felicidad acá vendrían a ser como equivalentes, ¿no? Porque el que quiera salvar su vida, el que quiera ser feliz, por otro camino, no lo va a encontrar, le dice Jesús. Y el que pierda su vida a causa de mí, o sea, aunque no vea claro, pero aunque me siga a mí, la encontrará. Entonces, primera razón, no se engañen, créanme, tengo autoridad, síganme, porque mi camino termina bien. Primera razón que da Jesús a nuestra libertad, para que nuestra decisión, para convencernos. Segunda razón, la insignificancia de los bienes de esta tierra. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Se acuerdan que esta tentación se la hizo el demonio a Jesús? Le mostró todos los reinos de la tierra. Le dijo, todo esto te lo doy. Le dijo a Jesús. Mentira, ¿no? Lo tentó con eso. Pero un detalle, si postrándote me adoras, le dice el demonio. Terrible. Todo esto te lo daré. Entonces, otra tentación del demonio es como si Cristo advirtiera, mira, aunque crean que ustedes van a ganarse el mundo, y acá están las grandes tentaciones del hombre, la vanidad, la fama, el poder, el dinero, son los más fuertes. Y hay otros, pero esos son los más fuertes. Pero es una tentación para el hombre. Por eso, ¿de qué le sirve ganar el mundo entero? Supónganse que ganamos el mundo entero, si nos morimos. Y pierde el alma, pierde la vida, pierde la eternidad. Insignificancia a todos los bienes terrenos. Tercer lugar, el valor del alma. ¿Qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? ¿Cuánto vale un alma? Infinitamente valiosa es. Entonces, ¿cuánto vale una salvación de un ser humano? No tiene precio, tiene un valor infinito. No la negocien, no negocien la salvación, porque el alma vale más que todo lo demás con que puedan negociarlo, ¿no? En la antigüedad se hablaba mucho de los que vendían su alma al demonio. Y no es cuento, yo he conocido personas que lo han hecho. He conocido personas que lo han hecho. Pero era todo un tema de la literatura medieval, ¿no? Como decir, entregar su alma, que es lo que más quiere el demonio, es mi alma. Todo lo demás no le interesa. Por eso el lema de San Juan Bosco era «Dami ánimas cetera tole». Dame almas y quítame todo lo demás. Qué hermoso lema sacerdotal de San Juan Bosco. Dame almas, o sea, déjame conquistar almas para Dios y quítame todo lo demás. Acá están los tres razones que da Cristo. Y una cuarta, que se puede decir que es con la cual remacha todo, culmina todo. Y es casi solemne la expresión de Cristo, porque el Hijo del Hombre, Él, que les acaba de decir que va a morir, vendrá en la gloria, voy a volver, voy a morir, voy a subir al cielo, voy a volver. En la gloria, o sea, glorioso,
esplendoroso, triunfante, no vencido aparentemente como la cruz. En la gloria de su Padre, de Dios, rodeado de sus ángeles, la corte. Imagínense, los reyes siempre se presentaban con la corte, como para mostrar su grandeza, ¿no? Acá la corte de Dios son nada más y nada menos que los ángeles, con toda la jerarquía, con toda la grandeza y el esplendor de los ángeles. Imagínense eso, ¿no? Y pagará cada uno de acuerdo a sus obras. Vendrá como juez. Antes vino a ser juzgado, ahora va a venir a juzgar. Entonces, fíjense este cuadro, esta última razón. Quédense tranquilos porque esto termina bien. La última, la palabra la tiene Dios, la tiene Cristo. Y Él va a dar a cada uno según sus obras. Él va a hacer justicia, va a poner las cosas en su lugar. En este mundo, a veces a los buenos llamamos malos, a los malos buenos, las acciones buenas son condenadas, las malas son elogiadas, promovidas, etc. Este mundo realmente casi todo pata para arriba, todo al revés. Pero quédense tranquilos, dice Jesús. Se va a aclarar todo al final, Les aviso que se va a aclarar todo. Lo dice Jesús a los apóstoles y nos lo dice a nosotros. Así que da razones convincentes, fuertes, a nuestra libertad para decir, está bien Jesús, me convenciste, vale la pena seguirte, esto es la esencia del cristianismo. Vale la pena seguirte, ser cristiano, aunque nos cueste lo que nos costare. Yo cuando apenas me ordené, en cierto lugar del país donde estaba, mi primer párroco dejó el sacerdocio. Para mí era viejo, pero ahora me doy cuenta que era joven, tenía 60 años. Y era muy sincero. Entonces me dijo, padrecito, le tengo que decir una cosa, le voy a ser sincero, yo dejo el sacerdocio, y me dijo esta frase tremenda. Dice, yo ya le di mucho a la iglesia, como diciendo, le di todos los mejores años de la vida, y la iglesia no me dio nada. Al menos quiero los últimos años de mi vida pasarla bien, por así decir. No se le ocurrió nada menos que casarse. Bueno, creo que con una viuda. Bueno, no sé cómo le fue, pero no sé cómo se le ocurrió hacer eso. Pero fíjense la frase que dice, he trabajado 60, no sé cuántos años, toda mi vida por la iglesia no me dio nada. Como diciendo, no me recompensó humanamente. Se había dedicado mucho al trabajo social, en las uniones vecinales, poner el agua en la barriada, el gas, etcétera, y como diciendo, nunca le agradecieron, le fue mal con la gente, bueno, esas cosas que obviamente pasa, encaró mal. Murió hace poco, pero siempre me acuerdo esa frase. Y yo pensaba en la frase de San Pablo, yo sé en quién me he confiado. San Pablo perdió todo, la pasó mal y al final le cortaron la cabeza. Y sin embargo, digamos, sabe que va a morir y muere contento, dice. He terminado mi carrera, he guardado la fe. Dice San Pablo, lo pone en una carta, ahora espero la recompensa que el Señor como justo juez ha de darme. Que nunca nos decepcionemos del cristianismo, porque las promesas de Cristo y las razones de Cristo son las más fuertes, las más valederas y las más seguras que podemos tener. Esto es la esencia del cristianismo. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios.